Las chuletas de cerdo en salsa más suaves y jugosas. Receta fácil y rica con pocos ingredientes. Cuando quieras cambiar un poco tu menú semanal, prueba las chuletas de esta forma. Quedan suavecitas, jugositas y con mucho sabor. Puedes acompañarlas con arroz, espagueti o como yo, con un poco de puré de papa. Te encantarán. Vamos a prepararlas. Para empezar, haré el marinado, por lo que aquí ya tengo 2 cucharaditas copeteadas de mostaza. La mostaza, la verdad, le da un muy buen sabor a la carne de cerdo. También voy a añadir 5 dientes de ajo que voy a rallar en este momento. En su lugar, puedes usar ajo en polvo y sería una cucharadita. E igual, puedes hacer una pastita de ajo moliéndolo en el molcajete con un poquito de sal. Y bueno, te comento, puedes usar de 3 a 5 dientes de ajo. En fin, voy a ir mezclando y al mismo tiempo voy a ir vaciando 3 cucharadas o 30 gramos de aceite de oliva suave. También puedes usar aceite normal. Y voy haciendo esto poco a poco para poder integrar bien con la mostaza. Una vez incorporado el aceite, agregaré un cuarto cucharadita de sal y un cuarto cucharadita de caldo de verduras en polvo, o también puedes usar solamente la sal. Seguiré mezclando un poco más y te comento, puedes poner la cantidad de sal al gusto, solo no te vayas a pasar mucho. Recuerda que la mostaza ya contiene sal. Ya listo el marinado, iré untándolo en las chuletas de cerdo. Yo aquí tengo 4 piezas, que es el equivalente a 750 gramos, y como ves les fui untando el marinado por todos lados. Esto lo puedes ir haciendo con tus manitas sin ningún problema para asegurarte que cada pieza quede bien cubierta. Posteriormente cubriré y dejaré reposar un mínimo de 1 hora, aunque puedes meterlas en tu refri y prepararlas al siguiente día para que así tus chuletas tengan mucho más sabor. En mi caso, después de 1 hora me voy a la estufa y añadiré un poco de aceite a un sartén, solo a cubrir la superficie. Colocaré las chuletas y voy a freírlas 2 a 3 minutos por lado, a temperatura media alta. Queremos dorarlas ligeramente nada más, no queremos cocinarlas completamente para que queden jugositas. Por cierto, me gustaría invitarte a suscribirte al canal para que así no te pierdas ninguna receta. Además, que ya tenemos muchos otros platillos que pueden gustarte. Subimos videos martes y sábados. Ok, ya doraditas y selladas las chuletas, voy a transferirlas a un recipiente. Las voy a cubrir con papel aluminio o también puedes usar una tapadera. Y voy a dejarlas a un lado solo por unos minutos. Mientras tanto, añadiré una cucharadita de mantequilla al mismo sartén donde freí las chuletas. Si es necesario, pon un poquito más. Recuerda, solo a cubrir la superficie del sartén. Y una vez derretida la mantequilla, agregaré 2 cebollas medianas, las cuales corté en juliana. Les pondré una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Esto ayudará a que liberen sus jugos y se cocinen más rápido. Mezclaré y voy a freír a temperatura baja por 15 minutos aproximadamente, esperando solamente a que la cebolla caramelice. Y aquí aprovecho para recordarte que también te voy a dejar los ingredientes, como siempre, debajo del título, en la cajita de información. Y bueno, aquí la cebolla se ve perfecta y huele súper rica, así que es el momento de añadir una cucharada de paprika o pimentón molido, como tú lo conozcas. Puede ser ahumado o dulce. Mezclaré y cocinaré por 1 minuto más a que se libere el delicioso aroma de la mezcla de estos 2 ingredientes. Posteriormente agregaré 2 cucharaditas de pasta o concentrado de tomate. En su lugar puedes usar de 1 a 2 cucharadas de puré de tomate. También añadiré una cucharadita de mostaza y voy a mezclar a incorporar todo muy bien, igual aproximadamente por 1 minuto más. Después de esto voy a vaciar la mitad de 500 mililitros o 1 taza de caldo, que puede ser caldo de verduras, pollo o res. Incluso puedes usar solo agua y añadir en este punto media a 1 cucharadita de caldo de verduras en polvo. Mezclaré un poco y voy a ir colocando las chuletas. Una vez he puesto todas en el sartén, voy a vaciar el resto del caldo. Puedes poner incluso un poquitito más que yo, unos 100 mililitros más, y si quieres que cubra completamente las chuletas.
Pero si quedan así como las mías, no te preocupes, no pasa nada. Te voy a decir en un momento cómo le voy haciendo para cocinarlas bien. Pero por ahora agregaré una hoja de laurel. Cubriré y voy a dejar a temperatura media baja a baja por 1 hora a 1 hora 15 minutos. Y lo que yo voy haciendo es que cada 15 minutos voy a darles la vuelta para que así se cocinen mucho mejor. Y además, para revisar y asegurar que no se peguen al sartén. Cubriré nuevamente y esperaré hasta que la carne esté suave y la salsa comience a consumirse. A mí esto me tomó 1 hora por el grosor de las chuletas que usé, pero puede tomarte más tiempo. Por ello es importante ir revisando. Por último, si notas que aún la salsa está muy líquida, deja por 10 a 15 minutos destapado el sartén para que se consuma y espese más. ¿A poco no ya se ve súper antojable este platillo? Y como ves, fue súper fácil prepararlo y con muy poquitos ingredientes. Puedes poner algunas papas y zanahorias bien picaditas a cocinar con el guiso si quieres, pero yo lo dejo así porque me encanta acompañar con puré de papa. Así que si tienes chuletas de cerdo en casa, no dudes en prepararlas de esta forma. Mira qué suavecita queda la carne, además de deliciosa. Perfecta para compartir con la familia cualquier día de la semana. A cambiar un poquito el menú. Pero bueno, antes de irme quiero agradecer a Carmen García, Klaus Cueto y Pau Merol por ser miembros del canal. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo que me brindan, me hace sentir muy feliz. Y muchísimas gracias a todas y todos tan solo por ver el video, pues esto también me ayuda muchísimo. No olviden dejarme un comentario para saber qué les ha parecido la receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.